Hola jóvenes, en esta ocasión veremos la interpretación del estándar IEEE 830, es decir, cómo aplicarán este estándar para la realización de la actividad. Primeramente recordaremos qué es una especificación de requisitos de software. Se define como una descripción que debe decir ciertas cosas y al mismo tiempo debe de decirlas de manera entendible por el cliente. Una especificación de requisitos de software forma parte de la documentación asociada al software que se está desarrollando. Por tanto, debe definir correctamente todos los requisitos y requerimientos, pero no más de los necesarios. Esta documentación no debería describir ningún detalle de diseño, modo de implementación o gestión del proyecto, ya que los requisitos se deben describir de forma que el usuario pueda entenderlos. La estructura de nuestra especificación de requisitos de software es una adaptación de Monferrer, de acuerdo a la guía de la tarea integradora que estarán desarrollando. El primer punto es la introducción. Tiene secciones como propósito, ámbito del sistema, personal involucrado, definiciones, acrónimos y abreviaturas, referencias y resumen. El segundo punto, la descripción general, donde estarán desarrollando la perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones y suposiciones y dependencias. El tercer punto son los requisitos específicos, en el que desarrollarán requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Para esta semana van a desarrollar el punto 1 y el punto 2 en su entrega de la actividad. Introducción. En esta sección describirán qué contendrá el documento de especificación de requisitos de software. Consta de varias secciones: propósito, ámbito del sistema, personal involucrado, definiciones, acrónimos y abreviaturas, referencias y resumen. La primera sección, que es el propósito, se definirá el propósito del documento de especificación de requisitos de software, es decir, para qué se realizó el sistema. Además, se especificarán a quién va dirigido el documento, donde colocarán el nombre del cliente. En la segunda sección, el ámbito del sistema, se podrá nombrar al futuro sistema con el nombre que ustedes hayan pensado. Se explicará lo que el sistema hará y lo que no hará a grandes rasgos. Se describirán los beneficios, objetivos y metas que se espera alcanzar con el futuro sistema. Se referenciarán todos aquellos documentos de nivel superior que tengan relación con la ERS, como reglamentos, políticas, leyes, entre otros, que el cliente haya establecido. En la tercera sección, personal involucrado, colocarán los nombres de las personas que se involucran en el desarrollo del proyecto, es decir, todos los integrantes de su equipo. En una tabla pondrán el nombre, el rol, la categoría, la responsabilidad y la información del contacto. Estos serán los nombres de sus integrantes de su equipo. En la siguiente sección, definiciones, acrónimos y abreviaturas, se definirán todos los términos, acrónimos y abreviaturas utilizadas en la ERS. Un ejemplo de términos es la definición del usuario, que será una persona que manipulará el sistema. Un ejemplo de acrónimos o siglas, es decir, lo que significa las siglas ERS, especificación de requisitos de software. La siguiente sección, las referencias. Se mostrará una lista completa de todos los documentos referenciados en la ERS. En nuestro caso, para el desarrollo de su tarea integradora, se referenciará únicamente al estándar IEEE 830 en una tabla. El siguiente punto es el resumen, y aquí describirán brevemente el contenido y organización del resto del documento. Es decir, deberán describir en qué consiste todas las demás secciones que contiene. Punto número 2. Descripción general. En esta sección se describen todos aquellos factores que afectan al producto y a sus requisitos. No se describen los requisitos, sino su contexto, entendiéndose este como todos aquellos elementos que están alrededor e involucrados en el proyecto. Por ejemplo,
el cliente, los usuarios, lenguajes de programación, entre otros. Esto permitirá definir con detalle la siguiente sección, haciendo que sean más fáciles de entender. Normalmente esta sección consta de las siguientes subsecciones: perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones y suposiciones y dependencias. Perspectiva del producto. Esta subsección debe relacionar el futuro sistema con otros productos, es decir, con otros sistemas de información existentes en la empresa. Si el producto es totalmente independiente de otros, deberán describir de manera general qué hará su sistema. Si la ERS define un producto que es parte de un sistema mayor, es decir, si el proyecto que desarrollarán es un módulo de un sistema existente, deberán describir cómo el producto descrito en la ERS, es decir, su sistema, se relaciona con los requisitos del sistema que ya existe en la empresa. La siguiente sección, funciones del producto, en esta subsección se mostrará un resumen a grandes rasgos de las funciones del futuro sistema. Las funciones deberán mostrarse de forma organizada. Pueden utilizar gráficos siempre y cuando estos gráficos reflejen las relaciones entre las funciones y no el diseño del sistema. Veamos un ejemplo. En una ERS para un programa de contabilidad, en esta subsección mostrarán que el sistema soportará el mantenimiento de cuentas, mostrará el estado de las cuentas y facilitará la facturación, sin mencionar el enorme detalle que cada una de estas funciones requiere. Un ejemplo de esto es un sistema contable llamado Microsoft. En la siguiente sección, características de los usuarios, describirán las características generales de los usuarios del producto, incluyendo nivel educativo y experiencia técnica. Para esto, en una tabla, deberán colocar el tipo de usuario, entendiéndose este como administrador, operador, entre otros. Formación profesional, ingeniero, licenciado, portador público, etc. Y actividades, se describirá aquellas que se realizan dentro de la empresa. La siguiente sección hablaremos de las restricciones. En esta se describirán aquellas limitaciones que se imponen sobre los desarrolladores del producto. Deberán tomar en cuenta los siguientes puntos: políticas de la empresa, limitaciones del hardware, interfaces con otras aplicaciones, operaciones paralelas, funciones de auditoría, funciones de control, lenguajes de programación, protocolos de comunicación, requisitos de habilidad, dificultad de la aplicación y consideraciones acerca de la seguridad, y colocarán únicamente aquellas que tengan relación con su proyecto. En la siguiente sección, suposiciones y dependencias, describirán aquellos factores que, si cambian, puedan afectar a los requisitos plasmados. Por ejemplo, los requisitos pueden suponer que el sistema correrá sobre cierto sistema operativo. Si cambian ciertos detalles técnicos como el sistema operativo, el navegador, entre otros, puede ser necesario revisar y cambiar los requisitos. Cómo establecer los requerimientos funcionales y no funcionales. Sección 3. Requisitos específicos. Esta sección contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente para permitir a los diseñadores hacer un sistema que satisfaga estos requisitos y que permita al equipo de pruebas planificar y realizar pruebas que demuestren si el sistema satisface o no los requisitos. Todo requisito aquí especificado describirá comportamientos externos del sistema, perceptibles por parte de los usuarios, operadores y otros sistemas. Los requerimientos se suelen especificar en lenguaje natural, es decir, en un lenguaje que cualquier persona pueda entenderlos. Se expresan de forma individual, es decir, no se pueden escribir dos requerimientos en uno solo. Se organizan de forma jerárquica, a distintos niveles de detalle, es decir, se describen en orden de importancia. Se enumeran para facilitar su gestión con la finalidad de identificarlos rápidamente. Los requerimientos han de ser
claros y concretos, es decir, se deben evitar imprecisiones y ambigüedades, por ejemplo, el uso de puntos suspensivos, el uso de etcétera. No se olviden que deben de escribirse a detalle. Concisos, es decir, sin rodeos ni figuras retóricas. Completos y consistentes. La primera subsección son los requerimientos funcionales. Estos expresan la naturaleza del funcionamiento del sistema, es decir, cómo interacciona el sistema con su entorno y cuáles van a ser su estado y funcionamiento. Los requisitos funcionales definen qué debe hacer un sistema. Los requerimientos funcionales deben de estar redactados de tal forma que sean comprensibles para los usuarios, sin conocimientos técnicos avanzados. Deben especificar el comportamiento externo del sistema y evitar, en la medida de lo posible, establecer características de su diseño. Deben priorizarse, al menos se ha de distinguir entre requisitos obligatorios y requisitos deseables. Veamos un ejemplo. Supongamos que en el área de control escolar de un bachillerato necesitan automatizar sus procesos. El primer requerimiento funcional será: para acceder al sistema, los usuarios deberán ingresar con nombre de usuario y contraseña para evitar el ingreso de intrusos. El segundo requerimiento funcional será: el sistema permitirá ingresar, eliminar, actualizar y consultar a los aspirantes que deseen ingresar al bachillerato. Recuerden que los requerimientos funcionales deberán escribirse en orden ascendente, dependiendo de los requerimientos que hayan levantado con el cliente para el desarrollo de su proyecto. Una vez que tengan la lista de los requerimientos funcionales, deberán pasarlos a una tabla tal y como se muestra a continuación. Primeramente, identificación del requerimiento, y simplemente aquí es agregarle las siglas RF y el número consecutivo conforme vayan escribiendo sus requerimientos funcionales. El nombre del requerimiento deberán nombrarlo de acuerdo a la descripción que hicieron al momento de enlistarlos. Características: deberán escribir qué hará el sistema. Descripción del requerimiento: deberán escribir el requerimiento mencionando la participación del que interactúa con el sistema. Requerimiento no funcional: deberán escribir qué requerimiento no funcional hace referencia del listado que hayan definido. Más adelante veremos cómo realizar los requerimientos no funcionales. Y por último, prioridad del requerimiento. Escribirán la prioridad que tendrá el requerimiento, definiéndolo como baja, media o alta. Ahora les presento el segundo requerimiento funcional. Podrán analizar ambos para hacer todos los que consideren, dependiendo de los requerimientos levantados en su proyecto. Veamos ahora cómo realizar los requerimientos no funcionales. Estos representan características generales y restricciones de la aplicación o sistema que se esté desarrollando. Los requerimientos no funcionales describen restricciones que limitan las elecciones para construir una solución, ya que son atributos relacionados con la calidad del producto, como el rendimiento, escalabilidad, viabilidad, disponibilidad, mantenimiento, seguridad, entre otros. Por lo anterior, los requisitos no funcionales definen cómo debe ser el sistema. Continuemos con el mismo ejemplo de la automatización de los procesos del área de control escolar de un bachillerato. El primer requerimiento no funcional será: el sistema tendrá una interfaz gráfica sencilla y fácil de comprender por todos los usuarios. El segundo requerimiento no funcional: el sistema mantendrá una alta velocidad en el procesamiento de datos que permita la gestión de información. Al igual que los requerimientos funcionales, deberán enlistar todos aquellos requerimientos no funcionales para realizar sus tablas, tal y como se muestra en los ejemplos. Por otro lado, no se olviden de enumerarlos, ya que la nomenclatura es utilizada para referenciarlos en los requerimientos funcionales.
Si tienen dudas, pueden hacerlo en el foro escrito disponible en la plataforma. Hasta la próxima.